integrantes como Michelle Casares Mendoza, Carol Gutiérrez Cárdenas, Fernanda Lucrecia Méndez Reyes, Isabel Magaña Rosas y Martín Pérez Ibarra. En este video les vamos a hablar sobre los glicocarburos, alcanos, alquenos, alquinos y halogenuros de alquilo, su nomenclatura, sus isómeros y los ciclos. Para entender este video tenemos que poner en práctica lo que se aprendió en química general el semestre pasado, pues fue nuestra introducción. Para comenzar, todos los elementos de la tabla periódica, a excepción de los gases nobles, tienen la capacidad de reaccionar con otros elementos para formar diferentes compuestos, uniéndose por enlaces. En este caso, el carbono forma enlaces covalentes principalmente con otros carbonos y con hidrógeno, compartiéndose un par de electrones entre sí. Si bien el carbono tiene tetravalencia, es decir, puede formar 4 enlaces, a pesar de que sus 6 electrones indiquen otra cosa mediante su configuración electrónica. Pues con sus electrones de valencia se llena primero el orbital S y se adhieren 2 electrones al orbital PX y PY. Recordemos que los enlaces solo se pueden hacer mediante orbitales con pares de electrones incompletos. La teoría del enlace valencia explica el por qué el carbono genera 4 enlaces en vez de los 2 que explicaría su configuración electrónica. Según esta teoría, ocurre una hibridación de los orbitales y una promoción de electrones. En vez de tener un orbital S y los 3 orbitales P, se tienen 4 orbitales SP y se promueve un electrón que estaba en el orbital S de un inicio para el último orbital SP, dejando así la capacidad de crear 4 enlaces. Dependiendo de los enlaces covalentes que utilice el carbono, será su hibridación, pues un enlace simple, al usar todos los orbitales, su hibridación es sp3. Al usar dobles enlaces, se empiezan a utilizar los enlaces pi, por lo que su hibridación será sp2. El triple enlace usa 2 enlaces pi y 1 sigma, por lo que su hibridación será sp. A partir de esta información y la unión del carbono con diferentes elementos, se obtienen los diferentes grupos funcionales tal y como se conocen, que pueden ser alcanos, alquenos, alquinos, benceno, alcoholes, ácidos carboxílicos, amidas, aminas, ésteres, cetonas, aldehídos, haluros de alquilo, entre otros. Un conjunto de estos compuestos son los que nos forman, pues una cadena de carbonos forma parte de las biomoléculas, como el ADN, que es una mezcla de distintos grupos funcionales, las proteínas, que principalmente son aminoácidos, o los lípidos, que son ácidos carboxílicos de cadena larga. Hola, soy Fernanda y yo les hablaré sobre los alcanos, los hidrocarburos más sencillos pero fundamentales en la química orgánica. Los alcanos son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno, unidos por enlaces covalentes sencillos. Se les conoce como hidrocarburos saturados, porque contienen el número máximo de átomos de hidrógeno que pueden unirse a los carbonos presentes. Su fórmula general es CnH2n+2. Por ejemplo, si tenemos un solo carbono, la fórmula nos da el metano, CH4, que es el alcano más simple y el componente principal del gas natural. Si tenemos 2, hablamos del etano, y así sucesivamente. Para nombrarlos, seguimos las reglas de la IUPAC. En los alcanos lineales usamos prefijos griegos según el número de carbonos seguidos de la terminación ano. Por ejemplo, metano, etano, propano y butano. Para los 4 y luego pentano, hexano, etc. Si la cadena tiene ramificaciones, identificamos la cadena más larga y nombramos los grupos unidos a ella, como grupos alquino, como el metilo CH3 o etilo C2H5. ¿Y qué pasa si los carbonos forman un anillo? Entonces tenemos los cicloalcanos con fórmula CnH2n. Aquí simplemente añadimos el prefijo ciclo al nombre, como en el ciclopropano o el ciclohexano. Este último muy famoso por su estabilidad en forma de silla. Ahora hablemos de sus propiedades. Los puntos de fusión y ebullición de los alcanos aumentan a medida que crece el número de carbonos en la cadena. Esto se debe a que las fuerzas de dispersión aumentan con el tamaño molecular. A temperatura ambiente, los primeros 4 alcanos son gases, del pentano al decano son líquidos y los de cadenas muy largas suelen ser sólidos como la parafina de las velas. Un concepto clave de la isomería estructural. Esto sucede cuando 2 moléculas tienen la misma fórmula molecular pero distinta estructura, como el N-butano y el isobutano. Pero incluso en una misma molécula, los átomos pueden rotar alrededor del enlace sencillo carbono-carbono, creando diferentes conformaciones. Para visualizarlas usamos 2 herramientas. 1.
La proyección de caballete, Sawhorse. Observemos la molécula desde un ángulo oblicuo, viendo claramente el enlace inclinado y cómo se disponen los hidrógenos en el espacio. 2. La proyección de Newman. Aquí miramos la molécula de frente a lo largo del eje del enlace. El carbono delantero es un punto y el trasero un círculo. En estas proyecciones podemos ver la conformación alternada o escalonada, que es la más estable porque los átomos están lo más lejos posibles, y la conformación eclipsada, donde hay mayor repulsión y energía. En resumen, los alcanos son la base de la estructura orgánica, desde el combustible que usamos hasta las ceras naturales. Su estudio es esencial para entender la química de la vida. Los alquenos son hidrocarburos cuyas moléculas tienen un doble enlace carbono-carbono y se les denomina como compuestos insaturados, debido a su número inferior al máximo de hidrógenos, estos siendo capaces de adicionar hidrógeno en presencia de un catalizador. De los ejemplos más sencillos que hay son el eteno y el propeno, que brevemente el eteno se emplea para la síntesis de compuestos como el etanol, mientras que con el propeno es la materia prima para la síntesis de la acetona. Para el nombramiento de los alquenos se deben de seguir unas reglas muy sencillas. Primero, comenzamos con el nombre de la raíz de la cadena más larga que contiene al primer doble enlace, añadiendo la terminación eno. Pequeño tip, numera cada carbono para dar una posición. Segundo, numera la cadena a partir del extremo más cercano al doble enlace. Designa un número localizador del doble enlace usando el número del primer átomo del enlace como prefijo. Para nombrar a los cicloalquenos no se necesita nada especial. Este se empieza a numerar a partir de los carbonos de doble enlace, de tal forma que siempre se encuentren en la posición 1. Y en el caso de presentar varios de estos, se numera de la forma que los enlaces dobles sean los menores numerales. Finalmente, para nombrar al compuesto se indican las posiciones de los radicales, seguido del nombre del radical, y recordando que si hay varios radicales, estos se nombran alfabéticamente. Tomemos esta estructura como ejemplo. El nombre padre es ciclopenta. En el carbono 1 y 4 hay enlaces dobles. En el 3 un metil y en el 1 un etil. Siguiendo las reglas de nomenclatura se llamaría 1-etil, 3-metil, 1,4-ciclopenta-dieno, donde el sufijo di indica que hay dos dobles enlaces. Algunas de las propiedades físicas más importantes de los alquenos se encuentran los puntos de ebullición. Estos varían mucho, donde aumentan ligeramente con la masa molecular. Este valor escala con la longitud de la cadena de carbonos, donde la isomería geométrica tiene un rol muy importante. El isómero sí suele presentar un punto de ebullición ligeramente superior al trans. Estos son no polares, son insolubles en agua pero solubles en disolventes no polares, como el hexeno. De cierta manera son donadores de densidad eléctrica frente a un doble enlace. Por ejemplo, el propeno tiene un momento dipolar de 0.35 D. En los alquenos, el doble enlace no puede rotar, es una estructura plana y rígida, quedando fijos en una posición, dando lugar a los isómeros geométricos cis o trans. Es la mejor forma de mostrar cómo los carbonos y sus cuatro sustituyentes están en un mismo plano. Úsala para mostrar cómo el plano de la molécula corta el espacio. Si los grupos pesados están hacia el mismo lado es cis, si están cruzados es trans. En este verás a los ángulos de 120 grados, que son una hibridación sp2. Aquí los grupos siempre se ven eclipsados o alineados porque el enlace pi obliga a los orbitales p a estar paralelos. Un alquino es un hidrocarburo que contiene un enlace triple carbono-carbono. El alquino más simple es el etino, también llamado acetileno, que es utilizado en la preparación de polímeros acrílicos, pero es mejor conocido como el gas que se quema en los sopletes. Los alquinos se nombran de forma parecida a los alcanos y alquenos, pero para esto se utiliza el sufijo -ino. La cadena se numera a manera de que los átomos de carbono con el triple enlace tengan la terminación más baja posible. Se utiliza el número menor de los dos carbonos involucrados en el triple enlace para designar la localización de este. Los compuestos que cuentan con más de un triple enlace se llaman dinos, trinos y así sucesivamente. En el caso de los cicloalquinos se siguen las normas de la IUPAC, usando el prefijo ciclo seguido del nombre del alcano con el mismo número de carbonos, pero se cambia la terminación por ino. Por ejemplo, ciclopropino o ciclobutino. Sus propiedades físicas son muy parecidas a la de los alcanos y los alquenos, por lo que son relativamente no polares y casi insolubles en agua, pero son solubles en la mayoría de los disolventes orgánicos.
orgánicos como es la acetona, el éter, los alcoholes, etc. Tienen olores muy característicos que pueden llegar a ser desagradables. Al igual que los alcanos, el acetileno, propino y los butinos son gases a temperatura ambiente. Sus puntos de ebullición son muy parecidos a los de los alcanos. Los alquinos también presentan isomería, por ejemplo, el 1-butino y el 2-butino. Sus estructuras son muy parecidas, pero el triple enlace cambia de lugar dentro de la cadena, por lo que se vuelve una molécula diferente. Es importante aclarar que los alquinos no presentan isomería geométrica cis y trans, porque los carbonos del triple enlace están unidos solo a un grupo funcional adicional. En la representación de Caballete se muestra la molécula desde un ángulo oblicuo y en los alquinos se destaca la estructura lineal del triple enlace y la rotación en los extremos. En el caso de la proyección de Newman se mira a lo largo de un enlace carbono-carbono en el que uno tiene hibridación sp3 y el otro tiene hibridación sp debido al triple enlace que a su vez está unido a otro carbono de triple enlace. Los hidrocarburos halogenados son compuestos orgánicos, los cuales tienen un halógeno dentro de su estructura, los cuales pueden ser flúor, cloro, bromo o yodo. Existen 3 tipos de compuestos hidrocarburos halogenados. Los haluros de alquilo tienen un carbono unido a un halógeno con hibridación sp3. Los haluros de vinilo tienen una hibridación sp2 en el carbono unido al halógeno y los haluros de arilo tienen un carbono con hibridación sp unido al halógeno y son únicamente aromáticos. Este tipo de compuestos tienen una alta polaridad. La mayoría de la densidad electrónica se pasa al lado del halógeno y queda en menor cantidad dentro del carbono, con lo cual tiene una característica electrófila, usa electrones, y el halógeno queda como un nucleófilo, ya que tiene una alta densidad de electrones, pero a pesar de esta polaridad no son solubles en agua. Dentro de una molécula orgánica, aquí es donde suceden la mayoría de reacciones, las cuales comúnmente son del rompimiento de enlace entre el carbono y el halógeno, el cual queda como un anión después de la reacción y se queda con el par de electrones del enlace covalente con el carbono. Una de las propiedades físicas es el aumento de los puntos de ebullición en los compuestos orgánicos con grupos halógenos en respecto a sus homólogos sin estos grupos, debido a que el peso molecular aumenta debido a estos átomos. La atracción entre las moléculas de haluro de alquilo es más fuerte que la atracción entre el haluro de alquilo y el agua. Los haluros de alquilo tienen poca o ninguna solubilidad en agua. Los alcanos polihalogenados, como el diclorometano, pueden tener densidades mayores que el agua. En la nomenclatura IUPAC simplemente se utiliza el prefijo del halógeno más la cadena de hidrocarburo a la que está unida. Los haluros de alquilo se nombran como alcanos sustituidos. Los prefijos de los halógenos terminan en O, por ejemplo, fluoro, cloro, bromo o yodo. Un ejemplo de esto podría ser el 1-etil-2-iodociclopentano. O también el 4-bromo-2-cloro-1-metil-ciclohexano. En el caso de la nomenclatura tradicional, como son sustituyentes del grupo alquilo, el alcano se nombra con la terminación ilo, iniciando por el nombre del halógeno. Algunos ejemplos: yoduro de metilo y bromuro de butilo. En caso de que el halógeno se encuentre dentro de la cadena de carbono, se debe mencionar su ubicación o usar los prefijos iso, sec o ter. los prefijos pertenecen principalmente a la nomenclatura tradicional. Se utilizan para describir la estructura y ramificaciones de radicales alquílicos y ciertos compuestos, aunque algunos son aceptados por la IUPAC. Los compuestos con flúor se pueden denominar hidrocarburos fluorados o fluorocarbonos, dependiendo de la cantidad de flúor que tengan dentro de la molécula. Por lo general, los compuestos con flúor existen en todo el ambiente, existen dentro del cuerpo y se utiliza para su correcto funcionamiento, por ejemplo en los huesos, pero en compuestos que tienen una mayor cantidad de flúor llega a tener efectos nocivos dentro del cuerpo. Por lo general, este tipo de compuestos, la fuerza de enlace entre el flúor y el carbono es mayor que entre el carbono y otro carbono, por lo que son más estables y perduran más tiempo en el ambiente, no se degradan tan fácilmente y también llegan a ocupar el lugar de otras biomoléculas dentro del cuerpo. Los compuestos con cloro se les denomina hidrocarburos clorados, los cuales son química y térmicamente menos estables que los compuestos con flúor, debido a su electronegatividad y su acción toxicológica principalmente sobre el sistema nervioso, pero algunos producen toxicidad renal, hepática y cardíaca por su acción desengrasante, actúa sobre la piel y la mayor parte son irritantes cutáneos. Algunos disolventes pueden llegar a provocar cáncer y alteraciones en la reproducción y mutaciones.
pues muchísimas gracias por ver este video. Con esto concluimos la primera parcial de química orgánica y esténse atentos para los siguientes videitos. Bye. Gracias.